Luis del Pino es Radio Libertad. Las principales eléctricas, Endesa, Iberdrola, Repsol y Naturgy, rechazaron un acuerdo propuesto por el gobierno para compartir la responsabilidad del apagón del pasado 28 de abril, según ABC. El Ejecutivo planteaba construir una narrativa conjunta, un megasuceso con causas diversas para evitar que toda la culpa recayera en Redella, antigua red eléctrica, participada en un 20% por el Estado a través de SEPI. Tras la negativa de las compañías, fuentes del sector denuncian que una creciente presión desde el gobierno. Por su parte, la gestora eléctrica portuguesa REN ha enviado ya al regulador luso un informe preliminar sobre el apagón. Aunque sigue siendo confidencial, apuntaría que Redella es el principal responsable de este incidente. Por otro lado, el gobierno ha expresado su disposición a tramitar una prórroga para la central nuclear de Almaraz si las empresas titulares la solicitan, según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica. Sin embargo, aclaran que el compromiso se limita a estudiar la solicitud sin garantizar su aprobación. Vaya. Almaraz había que cerrarla, las nucleares había que cerrarlas, todo el futuro era solar y eólico. Ahora de repente, pues el gobierno dice que que estaría dispuesto a estudiar la solicitud de prórroga del funcionamiento de la central de Almaraz. Ya saben ustedes que en todos los países europeos se están prorrogando los tiempos de vida de las centrales, por ejemplo Bélgica. Las dos únicas excepciones son Alemania, que cerró sus centrales nucleares, aunque ahora hay cierto run de que estarían estudiando reabrirlas, y España, donde el gobierno pues seguía adelante hasta ahora, parece, con sus planes de cerrar las nucleares, que no solo proporcionan una cantidad significativa de la energía que consumimos, sino que además proporcionan solidez al sistema para evitar caídas, para evitar apagones. Bueno, el caso, los portugueses ya tienen su informe de lo que pasó aquel día. El operador eléctrico, el equivalente a red eléctrica en Portugal, ya ha entregado al gobierno portugués el informe de lo que pasó. En un mes lo han tenido listo, el informe exhaustivo. Los términos del informe, los términos exactos, no se conocen, pero sí se conoce que Portugal descarga en red eléctrica, en España, toda la responsabilidad del apagón, lo cual tiene una importancia fundamental de cara a las previsibles demandas por daños y perjuicios a las que España, o más concretamente Red Eléctrica, tendrá que hacer frente, pues porque se causaron pérdidas a empresas situadas fuera de nuestro territorio. Y aquí en España, mientras que Portugal pues ya ha terminado su informe de lo que pasó, aquí en España el gobierno sigue intentando ganar tiempo a toda costa. Y sigue intentando ganar tiempo a toda costa porque el gobierno es culpable del apagón del 28 de abril. Más concretamente, el culpable es Red Eléctrica, que obedeció las órdenes de Sánchez de experimentar con el tema de las renovables, tratar de forzar al alza la participación de solares y eólicas en lo que es el mix de generación de energía en España, reduciendo al mínimo la aportación de nucleares, centrales de gas, hidroeléctricas, y como resultado de ese experimento pues se cayó toda la red aquí, en Portugal, en parte del sur de Francia, y aquí en España tuvimos 12 muertos. Y Sánchez, por supuesto, lo que está intentando es dilatar al máximo la asunción de responsabilidades, porque si se confirma lo que se está denunciando desde fuera de España, pues entonces quien quiera que diera la orden de hacer ese experimento con las renovables y quien quiera que la ejecutara sin chistar, serían responsables de 12 delitos de homicidio imprudente. Sánchez y la señora que preside por encargo del Partido Socialista Red Eléctrica, pues tendrán que explicar qué hicieron para provocar la muerte de 12 personas. Aquí en España, Sánchez intenta ganar tiempo. Sánchez utiliza la táctica de patada a seguir del rugby
Y lo que hoy sabemos por denuncia de las eléctricas, de las empresas eléctricas, es que el gobierno intentó desde el minuto 1 pactar con las eléctricas una explicación del apagón que significara establecer una responsabilidad compartida entre las eléctricas, entre las empresas eléctricas y Red Eléctrica, la responsable de la red. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque Sánchez se ha ido de rositas hasta ahora en todo, siempre echando las culpas a otros. La pandemia. En la pandemia la gestión del gobierno fue absolutamente criminal, retardando hasta el máximo la declaración del primer estado de alarma, porque, recuerdan ustedes, tenían que hacer su asquerosa manifestación de apoteosis feminista del 8M, donde se trataba de sacar pechito de somos el gobierno más feminista de la historia. Y por culpa de eso, y hay un estudio que me parece que hizo la Universidad Autónoma de Barcelona, no lo recuerdo, pero vamos, yo hice un estudio similar y lo publiqué en mi timeline de Twitter, pues nos costó el retrasar 2 semanas la declaración del estado de alarma, nos costó 50.000 muertos. Pero Sánchez se fue de rositas, y se fue de rositas echando las culpas a... Es que es una pandemia que ha afectado a todos, fíjense, todos los países, cuánta gente ha muerto. Así que, bueno, pues digamos, aquí, en fin, sí, también ha muerto gente, pero no somos una excepción. E internamente, tratando de desviar el foco hacia comunidades gobernadas por el PP. Por ejemplo, toda esa infame campaña restregándole a Ayuso los muertos en las residencias madrileñas, los 7.000, los casi 8.000 muertos en las residencias madrileñas, ignorando a los otros 22.000 muertos en residencias de otras comunidades autónomas. Pero el caso, entre una cosa y otra, se fue de rositas con la pandemia. Con la Dana intentó lo mismo, no le está saliendo muy bien, intentó desviar las responsabilidades hacia el gobierno valenciano. La jugada, pues a la luz de las encuestas, a la luz de lo que pasó en Paiporta, no parece que haya colado mucho, pero está en ello. Ahora, en el apagón no tiene a nadie a quien echarle la culpa. Por eso intentó con las eléctricas, como denuncian hoy las eléctricas, pactar una solución que fuera una responsabilidad conjunta para así quitarse los 12 muertos de encima. Pero las eléctricas le dijeron que no. Y entonces resulta que va Sánchez y manda gente del CNI a las eléctricas para incautarse de los registros, empieza a presionar a las eléctricas por tierra, mar y aire para que asuman responsabilidades ellos, y no le ha salido nada, porque se le han plantado las eléctricas y porque fuera de España han empezado a salir los informes que señalan que la causa está en el experimento que hizo Sánchez con las renovables. El problema no fue de las eléctricas, fue de que la red no estaba preparada para que Sánchez sacara pechito de soy más Greto que Greta. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa, pero en estos momentos esto es, con mucho, lo más grave que tiene Sánchez encima de la mesa. Por eso les comentaba ayer que está muy bien todo lo que discutamos, todas las cortinas de humo y no cortinas de humo que Sánchez pone en circulación. Está muy bien que hablemos de las cloacas del Estado, está muy bien que hablemos de la justicia, todo eso hay que hablarlo, hay que tratarlo, pero no hay que parar de recordar cada día que Sánchez es en estos momentos presunto responsable de 12 homicidios por imprudencia, y hay que exigir que nos cuenten hasta el último detalle de lo que pasó aquel día y que la justicia actúe para dirimir las responsabilidades políticas y o civiles y o penales a que haya lugar. Vox se ha convertido en el partido con mayor intención de voto entre los menores de 45 años, de acuerdo con el último barómetro de 40dB para El País y la cadena SER. La formación liderada por Santiago Abascal es la preferida entre los jóvenes de 18 a 24 años, con un 24,9% de apoyo, superando al PSOE 21,6 y al PP 19,7. El liderazgo de Vox se extiende también a los tramos de entre 25 y 34 años, con un 26,2%, y de 35 a 44 con un 21,1%.
2021, consolidándose como la opción principal entre los votantes más jóvenes y superando con claridad al conjunto de los partidos de izquierda en estos grupos. En contraste, el PP se impone entre los mayores de 65 años con un 25,6% de intención de voto, mientras que el PSOE lidera entre los electores de 45 a 64. El informe también destaca que Vox cuenta con la base electoral más fiel, un 83,8% de quienes votaron al partido en 2023 volvería a hacerlo hoy. Le siguen el PP con un 82,4% de fidelidad, el PSOE con un 73,7% y por último Sumar en cambio solo retendría el 48,3% de sus votantes, lo que refleja su creciente pérdida de apoyo. Pues muy interesante la encuesta que sacaba ayer 40DB en la cadena serie El País, que viene a confirmar lo que ya han ido apuntando otras encuestas, incluyendo encuestas específicas de Cataluña. En estos momentos el partido más votado entre los jóvenes de 18 a 24 y entre los segmentos de edad de 25 a 34 y de 35 a 45 sería Vox, por encima del PSOE, por encima del PP. A PSOE solo le queda esa franja que va de los 45 años a los 64, donde ahí sigue siendo el principal partido. Me pregunto cuántos en esa franja pues están dentro de la inmensísima red clientelar que el PSOE ha construido, y al PP le queda pues el voto de los pensionistas de 65 en adelante. Bueno, eso simplemente quiere decir que vamos a un cambio generacional. Los criterios que podían ser válidos hace 20 años pues han dejado de serlo, y ahora el viento va en otra dirección. Y es especialmente llamativo el asunto de la franja de edad de 18 a 24 porque, como ya les decía, pues incluso en encuestas específicas en Cataluña sale Vox como el partido más votado. ¿Por qué? Pues porque en estos momentos Vox se ha convertido en el partido contracultural, en el partido antisistema. La gente de 18 a 24 años mira para arriba y dice, pues nos gobiernan una panda de mangutas de todo tipo, separatistas, no separatistas, socialistas. Y dice, qué rollo patatero más malo, ¿no? Y dice, a ver, ¿quién es el que más molesta a todos estos? Vox. Pues entonces Vox es lo que mola. Y en esas estamos. Muy interesante también el tema del estudio de trasvase de voto, porque refleja que el electorado más rocoso, el electorado más fiel, el electorado que más volvería a repetir su voto es precisamente el de Vox, seguido, a no demasiada distancia, por el del PP. En el PSOE hay 1 de cada 4 electores del 23J que ya a fecha de hoy no votarían a Pedro Sánchez. Y luego ya a la izquierda del PSOE, pues eso ya es una absoluta debacle. Más o menos la fidelidad de voto entre la gente que se decantó por Sumar en su día, pues está en torno al 40 y pico, 50%. La mitad de los que votaron Sumar, pues directamente no van a votar a Sumar esta vez. Algunos de ellos recalan en el PSOE, con lo cual el PSOE amortigua un poco su caída, pero hay otros que no, hay otros que se van directamente a la abstención. Si hay algo que vamos a tener que agradecer a Pedro Sánchez, pues es que haya destruido a la izquierda española. Hacía falta pues un destructor adecuado, y ese ha sido Pedro Sánchez. Empezó Zapatero la tarea de demolición y ahora Sánchez la ha concluido. Nos aproximamos a un cambio, y además un cambio profundo. Ya a fecha de hoy Sánchez ha perdido toda esperanza de poder llegar nunca a revalidar un gobierno Frankenstein, y ahora pues me supongo yo que lo que estará pensando es qué demonios puede hacer para zafarse de su horizonte penal, y mucho me temo que solo le quedan dos opciones: o negociar impunidad con Feijóo a cambio de convocar elecciones, o coger un avión a Taiwán, con quien no tenemos tratado de extradición, como sugería la fontanera del PSOE, Leire Díez,
en una de sus conversaciones con socios separatistas de Sánchez. Bueno, en Polonia ya saben que este domingo se produjo una victoria del candidato respaldado por Trump para la presidencia de Polonia, derrotando al candidato respaldado desde Bruselas, que contaba con el apoyo del Partido Popular Europeo, del Partido Socialista Europeo, de los centristas europeos, de los verdes, de la extrema izquierda. Contaba con el apoyo de todos y perdió. Ha ganado el candidato de la derecha soberanista. Y como muy bien explicó don Julio Ariza ayer en este programa, en Polonia el presidente pues no es una figura decorativa y tiene la capacidad de vetar las leyes que haga el gobierno, que en estos momentos está presidido por Donald Tusk, que es uno de los infinitos mayordomos de Ursula von der Leyen, es el Pedro Sánchez de allí. Y Donald Tusk, pues bueno, ha acusado el golpe de las elecciones y ha anunciado que se someterá a una moción de confianza, pues con la intención de reforzarse tras este varapalo en las presidenciales. Bueno, vamos a ver por dónde sale la moción de confianza. Como ayer contaba Julio Ariza, pues no está muy claro que necesariamente la vaya a ganar. Vamos a verlo, escuchen. El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, anunció que se someterá a una moción de confianza tras la ajustada victoria de Karol Nawrocki en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en las que se impuso el aspirante oficialista Rafał Trzaskowski. La declaración de Tusk se produjo pocos minutos después de que Nawrocki, respaldado por el Partido Nacionalista Ley y Justicia, se dirigiera por primera vez a la nación como presidente electo. Es una gran responsabilidad y una obligación. Acepto esta decisión con humildad y respeto, afirmó durante su discurso de agradecimiento a los votantes. Nawrocki se alzó con la presidencia tras obtener el 50,89% de los votos frente al 49,11% de Trzaskowski. La participación en los comicios fue del 71,63% con más de 21 millones de sufragios válidos emitidos. La diferencia final entre ambos contendientes fue apenas de 369.452 votos, según datos de la Comisión Nacional Electoral recogidos por la emisora pública Polski Radio. Bueno, pues parece que el reinado bruselense en Polonia toca a su fin. Donald Tusk pues intentará ganar la moción de confianza. Vamos a ver si lo consigue. Y si gana la moción de confianza, pues entonces lo que le espera es una dura pugna en lo que le queda de mandato con la presidencia polaca. Ya tenía un enfrentamiento con el anterior presidente polaco, que también era del mismo partido soberanista, y bueno, pues se logró parar en buena medida algunas de las iniciativas legislativas de ingeniería social progre que Donald Tusk quería poner en marcha. Ojo, porque ha habido alguna otra iniciativa legislativa de ingeniería social progre que directamente ni pudo plantearla porque perdió en el Parlamento la votación correspondiente. Por ejemplo, Donald Tusk quiso flexibilizar las leyes de aborto en Polonia y el Parlamento le tiró abajo la propuesta. El Parlamento donde se supone que tiene mayoría su coalición de partidos. Bueno, pues uno de los partidos se descolgó y dijo que no pasaba por ese tipo de norma que no cuenta en Polonia con aceptación popular. Vamos a ver qué es lo que hace Donald Tusk. Ayer compareció muy desafiante, muy en plan Sánchez, cuando le dan un... Bueno, como comparecía antes Sánchez, cuando le daban un palo, entonces salía desafiante y tal. Ahora ya vemos que está de capa caída, ¿no? Pero ayer Donald Tusk, pues compareció muy desafiante, lo cual quiere decir que ha acusado el castigo. Veremos a ver cómo evolucionan las cosas. El caso es que Polonia, pues, tiene la posibilidad ahora de salirse de esa multinacional progre que ha llevado a Occidente al borde del abismo. Y se les nota en Bruselas a nuestros mandarines bastante tocados con el mal resultado en Polonia, que por cierto viene a tirar por tierra pues una de las tonterías que han estado diciendo en los últimos meses. Fijaros,
Donald Trump, pues resulta que en Canadá, pues el canadiense del Partido Liberal se enfrentó a Donald Trump y ha ganado las elecciones. Donald Trump no es buen compañero para ahora, a la hora de ir a elecciones. Pues resulta que sí es buen compañero. Donald Trump apoyó al candidato que ha ganado ahora las elecciones polacas, así que bueno, tan mal compañero no será. Bueno, ayer tuvimos retractación en toda regla por parte de la BBC. Les comenté ayer el último y asqueroso bulo antisemita que se puso en marcha este fin de semana, diciendo que Israel había disparado contra la gente que recogía alimentos en uno de los centros de distribución de alimentos gestionados por una ONG americana y por el ejército israelí. Les dije que era un bulo. Bueno, la BBC se ha retractado en toda regla. Escuchen. La BBC ha rectificado oficialmente una de sus informaciones al confirmar que el vídeo que supuestamente mostraba a soldados israelíes disparando contra palestinos en un lugar de distribución de ayuda en Gaza no era auténtico. En un artículo publicado en su sitio web, la cadena británica aclara: la afirmación de que el vídeo está vinculado a un lugar de distribución de ayuda en Gaza es incorrecta. El análisis de la BBC revela que las imágenes que circularon ampliamente en redes sociales fueron difundidas originalmente por un periodista de Al Jazeera. Tras realizar un proceso de geolocalización, se determinó que el vídeo fue grabado en Khan Yunis, a unos 4,5 kilómetros del punto de ayuda más cercano. Además, la dirección de la sombra sugiere que las imágenes fueron tomadas al atardecer, lo que no coincide con los relatos de tiroteos ocurridos en Rafah durante la mañana. Fíjense en el asunto. Un periodista de Al Jazeera pone en marcha un bulo, saca un vídeo diciendo: las fuerzas israelíes disparan contra palestinos que estaban en un centro de ayuda regentado por el ejército israelí y la ONG americana que colabora con él, tal. Bueno, 31 personas han muerto. Oiga, resulta que saca ese bulo un periodista de Al Jazeera. Automáticamente se hacen eco todos los medios antisemitas occidentales, que son el 95%. Automáticamente. Ahora la BBC dice que bueno, que después de haber analizado el vídeo, pues en realidad el vídeo es mentira, porque ese vídeo se rodó a 5 kilómetros del punto de distribución de ayuda más cercano, de los regentados por el gobierno israelí, y además que estudiando las sombras que aparecen en el vídeo, resulta que ese vídeo fue grabado por la tarde, cuando en el bulo se decía que eso era habían abierto fuego por la mañana contra los palestinos, esos canallas del ejército israelí. Estupendo, queda demostrado el bulo antisemita asqueroso, el enésimo bulo antisemita asqueroso. Pero la pregunta es: caramba, ¿y la BBC no podía haber efectuado esa comprobación de geolocalización antes de difundir el bulo? No sé, yo pensaba que el periodismo consiste en que te llega un vídeo y que entonces coges y dices: bueno, ¿será esto cierto? A ver, vamos a comprobar las sombras, a ver, vamos a comprobar la geolocalización. Ah, pues no es cierto, no lo publico. No, pero en este caso lo que hace la BBC es publicarlo, hacerse eco inmediatamente. Dice Hamas que los israelíes han disparado contra palestinos en un centro de distribución de alimentos, y entonces solo después de que se desmienta oficialmente por parte de Israel, y solo después de que empiece la gente en las redes a decir: pero ¿qué están ustedes diciendo? Eso no es ningún centro de distribución de alimentos. Solo después la BBC analiza el vídeo y dice: anda, leche, pero sí es falso. Pero bueno, al menos han rectificado. ¿Va a rectificar Almudena Ariza de Televisión Española? ¿Van a rectificar los medios asquerosos antisemitas, que son casi todos en España, que publicaron el bulo? ¿Van a rectificar todos aquellos que sistemáticamente se hacen eco de cualquier bazofia, de la propaganda de guerra que jamás pone en circulación contra Israel? ¿Van a los nuevos nazis a pedir perdón por sus libelos antijudíos? Ya está bien, ¿no? Están rabiosos, y están rabiosos porque resulta que su última campaña, que era Israel mata de hambre a los palestinos, se les está cayendo a trozos, porque Israel, junto con una ONG
que depende del gobierno Trump, están distribuyendo ayuda directamente a los palestinos. Se acabó de dársela a Hamas para que Hamas se la quede. Entonces, claro, eso les hunde el relato. Con lo cual, ¿qué tienen que hacer? Inventar bulos. Sí, están distribuyendo, pero fíjate, han matado palestinos cerca de uno de esos centros de distribución. Este bulo se suma a otros 300. Recuerdan aquel bulo del ataque de Israel contra un hospital. Es impresionante. Y no van a pedir perdón la mayoría de los que difunden esos bulos antisemitas, porque los difunden sabiendo que son bulos. Lo que hacen es propaganda de guerra contra los judíos. Lo que hacen es propaganda de guerra contra Israel. Y lo hacen a conciencia. Mienten a sabiendas de que mienten. No son periodistas. Son portavoces de un grupo terrorista que se llama Hamas.